Es un día especial porque vamos a pensar en aquellos que generalmente no pensamos. Nosotros pensamos en la mayoría de nuestros estudiantes y les dedicamos un ratito a aquellos que tal vez no aprenden al mismo ritmo, que tienen más de un problema, no solamente en su desarrollo físico, mental, emocional. Y de los que todavía no nos hemos hecho totalmente cargo en la escuela básica, que necesitamos dedicarle un poco más de tiempo y poner más atención. La oración al Señor pues va un poco por ahí, por esta tarde. ¿Empezamos con la oración? Todos somos diferentes, pero todos somos iguales en derechos y oportunidades. Señor, tú que conoces a cada uno de tus hijos, sabes nuestros nombres, conoces nuestra mente, nuestros intereses y deseos más profundos. Sabes que todos somos diferentes uno de otro y que muchas veces no logramos reconocerlo y no entendemos. Tú estás presente en nuestras vidas con amor intenso y especial, porque todos dependemos de ti. Nuestras almas son totalmente tuyas y en ellas te recreas, y más aún en aquellos en los que anida la inocencia y la dulzura del Espíritu Santo. Permítenos reconocer nuestras diferencias y ser compasivos y buenos con quienes más nos necesitan. Que sepamos protegerlos, respetarlos y acogerlos como don tuyo muy preciado. Llénanos de tu paz, reina en ellos tu misericordia, y a nosotros haznos sensibles, generosos y agradecidos por entregarnos a nuestro cuidado estos ángeles que tú nos envías. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y es que el día de hoy nos toca hablar precisamente de esos angelitos, porque está con nosotros la profesora Ninosca Liliana Cornejo García. Ella es profesora con amplia experiencia laboral, con más de 25 años de experiencia en educación inclusiva y atención a la diversidad. Tiene una experiencia acreditada en asesoramiento a centros escolares. Actualmente es profesora en servicio de acompañamiento y asesoría a las necesidades educativas especiales. Creo que en algunos de vuestros colegios está el SANE. Ha desempeñado puestos de tutoría virtual del Ministerio de Educación en el campo educativo, necesidades educativas y discapacidad. Es miembro de la ISB Internacional y representante en el Perú. Es expositora en diferentes eventos. Tiene una maestría en problemas de aprendizaje, segunda especialidad en formación magisterial en la Católica, posgrado de neurociencias y teorías de aprendizaje, posgrado en problemas de aprendizaje aplicado a la psicopedagogía y tiene un diplomado en neuropedagogía. Diplomado en estudio en el uso de las tecnologías para la atención de las necesidades educativas. Ha realizado numerosos cursos como sensoriales, lengua de señas peruanas en el marco del currículum, inclusión educativa y prácticas inclusivas
en trastornos de espectro autista, estrategias para el trabajo con familia, de neurodiversidad y diseño universal para el aprendizaje. Educación inclusiva, aprendiendo en la diversidad. Y muchos otros estudios que ya no los menciono porque estos son los más importantes y que ustedes sepan que cuando la conocimos, inmediatamente, apenas empezó su curso, que empezó con pocos, porque en realidad nosotros como que no nos preocupamos de esta área. Empezó con pocos alumnos y el segundo día tenía el doble. Es una excelente maestra, ahora la van a conocer. Y a mí me gustaría que le hagan todo tipo de preguntas, porque ella nos va a poder orientar. Muchos de nuestros colegios tienen fortaleza en esta área, pero no todos. No todos estamos dedicándole tiempo a conocer qué es lo que debemos hacer para solucionar el problema de la inclusión en la educación básica. Ustedes saben que no por ley se generan las soluciones en las escuelas, pero hay una ley que nosotros no la hemos estado siguiendo a cabalidad. Todos los maestros de educación básica necesitan prepararse para poder acoger niños inclusivos. Ninoska, ahora tú estás con este grupo de 54 directivos, que en realidad necesitamos mucho de tu aporte para ver cómo solucionamos los problemas de la inclusión en nuestras escuelas. Adelante, Ninoska. Muchas gracias. Buenas noches con todas y todos. Vamos a empezar. Muy amable por la presentación. Como yo decía, hoy día muchas somos franciscanas, es paz y bien a todas. Y empezamos. ¿Pueden visualizar? Sí, Miss. Perfecto. Sí, Perfecto. Empezamos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema gestión de la inclusión y diversidad en la escuela peruana. Y yo les invito un poco, vamos a reflexionar cómo estamos llevando, si bien es cierto, nosotros a nivel de instituciones educativas tenemos ya alumnos inclusivos, yo les invito, esta noche vamos a dar paso a un video que nos va a invitar un poco a la reflexión y a tener la mirada que creo que todos como comunidad del consorcio y colegios católicos tenemos. Vamos a pasar a mirar el video. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido ¿Están pudiendo escuchar? ¿Están visualizando? No se puede visualizar, Pero no se ve. solo se escucha. No se ve el video. Si ¿No se ve? tu correo, David, estás subiendo tu correo y no el video. Compartir pantalla.
¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. Sí, ahora sí. Sí. Quería contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia, porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona. Que ya os imagináis quién era. Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir: venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. ¿Pues sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas
Pues niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los 2 niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza. Y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer ¿cuántos benjamines tenemos en el aula? ¿Cuántas personas la diversidad realmente suma? ¿La diversidad existe? Es un poco cuánto nosotros podemos cambiar la vida de nuestros estudiantes, cómo podemos gestionar aprendizajes significativos, y esto nos llama un poco a la reflexión que el docente, el papel del docente frente a estos alumnos inclusivos, a la diversidad que existe en el aula. Yo quiero invitarles en este momento a entrar a Mentimeter, que lo vamos a colocar está en este momento escrito, Mentimeter. Está el link y está el código. Solamente tienen que presionar, lo estamos poniendo en este momento, para que puedan entrar. ¿Y qué cosa vamos a hacer? Vamos a construir lluvia de ideas. ¿Qué cosa es frente a nosotros el papel de docente? ¿Cuántos benjamines existen en el aula y cuál es el papel del docente frente a estos benjamines? ¿Cómo aportamos y sumamos en la vida de estos estudiantes? Por favor, ¿pueden entrar al WhatsApp? ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a escribir solamente... ¿Pueden visualizarlo, por favor? ¿Me copian? Sí, ya estamos ingresando. Sí, ya estamos ahí. Vamos a escribir lluvia de ideas. Ahí tienen, este programa nos permite poner lluvia de ideas a través del cual vamos a poder visualizar. Podemos acá, por ejemplo, ya lo estamos mirando, ¿no? Estamos compartiendo. No se preocupen, poco a poco vamos a ir escribiendo y vamos a ir construyendo. Dice acompañar, mediador, responsabilidad, darle herramientas, orientamos, compromiso, reflexión, darle un rol protagónico, muy interesante, motivar, ayudarlo, conducirlo, guiamos, claro, entender, acoger, qué interesante, y facilitador, proactividad. Realmente cada uno de sus opiniones son muy válidas, y esto, si bien es cierto, vamos nosotros orientando porque estamos mirando, hemos reflexionado frente al video de Benjamin, pero esto es el compromiso que tenemos cada uno de desarrollar sus habilidades, de darle un rol protagónico a los estudiantes, de trabajar con empatía, porque esta población existe y que la diversidad está parte de nuestro
actuar diario, no solamente a nivel de aulas, sino también a nivel de la comunidad y a nivel de nosotros, de la misma sociedad, ¿no? Entonces, acá muy interesante, seguimos en la entrega, el ser amigo, el darle el soporte, el ser un modelo de trabajo, ¿no? Acoger, la acogida que tanto nos caracteriza, ayudarlo. Muy interesante. Gracias por su participación. Ahora sí, vamos a continuar con el PPT. Sí, cuando ustedes, nosotros vemos que la diversidad existe a nivel de las aulas, está presente a nivel de las aulas, de las instituciones educativas, y tenemos, ¿dónde es un poco el reflexionar dónde nos encontramos? Antes teníamos la mirada un poco que el docente se paraba frente al aula y exponía y daba los conocimientos y trabajaba todas las áreas. Pero ahora nos encontramos en la otra figura donde la profesora es una facilitadora, donde es una estratega y tenemos la diversidad en el aula. Tenemos niños muy hábiles en la parte personal social, en la parte de habilidades comunicativas y la docente tiene que ser muy creativa para llegar a ellos. Cuando nosotros decimos que esta diversidad existe a nivel de aulas, hablamos que la diversidad suma. ¿Por qué digo que la diversidad suma? Porque nosotros podemos ver que la diversidad es parte de nosotros. Nosotros no tenemos, antes se pensaba que al teníamos una educación homogénea, donde todos, la profesora se paraba adelante y exponía y daba los conocimientos. Pero ¿qué hacemos con esa población que es diversa? Que está dentro de las aulas. ¿Qué hacemos frente a esta diversidad que existe y que está incluido, ¿no? Y que nosotros sabemos que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y su manera de aprender de manera diferente. Nosotros hoy, esta mano nos invita un poco a reflexionar que somos agentes de cambio. Lo que nos decía en este Mentimeter, ¿no? Que somos facilitadores, que trabajamos frente a la acogida, que trabajamos con empatía, pero que nosotros podemos tener exactamente a un estudiante con características propias, por ejemplo, un alumno que tiene problemas de atención, como podemos tener a un niño que tiene muy bien la parte cognitiva, pero que tiene problemas de conductuales, o podemos tener sencillamente a un niño promedio, entre comillas, pero ¿qué hace la actitud del docente frente a esto? Y es lo que está ahora, ¿no? Lo que ya existe en las aulas, no podemos negarlo. ¿Y qué hacemos frente a ellos? Si nosotros, como mencionábamos, no descubrimos este actuar, esta mirada inclusiva frente a estos estudiantes, podemos tener y caer en el papel de que nosotros un poco miramos al alumno, que es problema el alumno inclusivo. Y la idea es que nosotros tengamos esa mirada de acogida y esa mirada inclusiva. Y cuando me refiero a esa mirada inclusiva, nosotros tenemos que no solamente es una mirada inclusiva frente a lo que nosotros como comunidad del Consorcio de Colegios Católicos venimos profesando, sino tenemos un marco legal que nos invita a poder trabajar esta mirada inclusiva, ¿no? ¿Y qué nos dice dentro del marco del CENEP, que es prácticamente nuestra Biblia de trabajo? Nos dice que todos los niños y adolescentes, adultos y jóvenes tienen igual de derecho. Y cuando hablamos de derechos, igual de oportunidades. Cuando nosotros decimos, ¿por qué? Muchas veces yo he escuchado en algún momento decir, sí, pero mira, este alumno tiene estas ciertas características y a veces no me ayuda a avanzar con el grupo. Pero nosotros tenemos que ver que este alumno tiene el mismo derecho que todos los alumnos de nuestra aula y que
independientemente de sus diferencias que puedan tener, tanto étnicas, religiosas, de género, de condición, o de tipo de discapacidad o de alguna necesidad que puedan presentar, ellos tienen todo el derecho de una atención diversificada. Y cuando yo hablo de una atención frente a la diversidad, significa mirar con una mirada inclusiva, ¿no? No a la exclusión, no a la discriminación, igual de oportunidades. Y cuando nos dan este argumento, un poco el CENEP nos dice que, si bien es cierto, al margen de la normatividad que nos exige, que nos dice, ¿no?, que tenemos que tener por lo menos 2 estudiantes de vacantes por el aula, al margen de eso es un poco la mirada que tenemos que tener como entidades educativas, ¿no? Y aquí resalto que cuando yo tengo este estudiante inclusivo o este estudiante con diversidad de conductas, tenemos que entregar, en el marco legal, si bien es cierto, nosotros ya tenemos 2 estudiantes en la entidad, pero después de las matrículas pueden ser cubiertas por otros estudiantes regulares siempre y cuando no tengamos esta capacidad. Y algunas veces me preguntaban, mira, Ninosca, ¿y qué hago? ¿Solamente 2 por aula? Bueno, la idea es mínimamente 2, ¿no? Pero frente a esta mirada inclusiva hay que darles las herramientas para que el docente, y no solamente el docente, sino toda la comunidad educativa, puedan trabajar frente a los enfoques transversales, ¿no?, que es respeto a las diferencias. Y cuando yo hablo respeto de las diferencias, es que las diferencias existen y que las diferencias suman. Cuando hablamos de respeto a las diferencias, hablamos siempre desde el enfoque de derechos, ¿no?, de una igualdad de enseñanza. Y aquí es importante, queridas directoras, resaltar que cuando yo hago una actividad de enseñanza es dar lo que el estudiante necesita, no que los parámetros que yo creo como grado o como nivel se tiene que dar, sino dar al máximo de acuerdo a la potencialidad. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver que 2 estudiantes del mismo año, pero que simplemente suman y que ellos no ven las diferencias, ¿no? Y es apuntar un poco como esta docente con la mirada Benjamin, ¿no? Cuando nosotros hacemos una presunción o miramos con una mirada de prejuicio al estudiante, podemos decir, bueno, mira, este niño tiene estas características, este niño tiene discapacidad intelectual, pero al margen de la discapacidad que pueda presentar, el estudiante es un ser humano, ¿no? Entonces hay que darle de acuerdo a lo que él necesita. Y cuando yo hablo de darle al estudiante qué necesita, yo tengo que darle las herramientas, porque claro, la población está dentro de las aulas, pero ¿qué hago frente a esta población? Yo tengo que darle las herramientas para que toda la población, me refiero a los agentes educativos, puedan tener los elementos de poder trabajar dentro de la institución educativa. Entonces, cuando yo hablo de eso, mínimamente tendríamos que tener un departamento psicopedagógico con una coordinación con un especialista de educación inclusiva, porque claro, tenemos a un niño que tiene, por ejemplo, un TDAH, o tiene un espectro autista, o tiene su condición, una discapacidad intelectual o una discapacidad motora, pero si yo no tengo elementos para poder trabajar con este estudiante, ¿qué hago? Y es válido. Entonces, yo tendría que hacer necesariamente las adaptaciones metodológicas y las curriculares, de tal manera que pueda hacer los ajustes necesarios para garantizar una educación de calidad y lo que el estudiante necesita, ¿no? Y acá yo quiero remarcar que es importante la accesibilidad. Eso lo vamos a trabajar en la siguiente curso, en la siguiente sesión del 2 de octubre, porque garantizar el acceso es vital dentro de la institución educativa, ¿no? Y el acceso, no solamente el acceso físico, sino al acceso garantizado en la parte ideológica, a la parte de una cultura inclusiva que se dé a través de las instituciones educativas, ¿no? Y para esto también tendríamos que tener como un punto de partida una evaluación psicopedagógica que parta un poco de esta evaluación psicopedagógica que esté incluida en el PI y en el reglamento interno, ¿no?
Y como ustedes ya saben, en el marco de la inclusión nosotros tenemos un sustento también, no solamente nacional, sino el marco internacional, que es la Declaración de Salamanca, que habla un poco de las características e intereses de los estudiantes con necesidades de aprendizaje propias. Y hablamos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Ginebra, que nos dice claramente que todos tenemos que tener en igual de condiciones, ¿no? Y con una educación inclusiva y con un proceso de aprendizaje de toda la vida. Y acá lo importante es que nosotros tenemos, cuando hablamos de la normatividad, hablamos de la Agenda del 2030, que se refiere a todos los ámbitos, pero nosotros en el ámbito de la educación de calidad hablamos en la parte, el objetivo 4, ¿no? Que es vital y que es un poco la Biblia de todos los colegios que ejercemos educación de calidad, es garantizar una educación inclusiva en igualdad de condiciones, ¿no? Que haya una equidad y promover oportunidades de aprendizaje, pero para todos y todas. Y cuando hablo de promover la calidad de aprendizajes, yo estoy hablando claramente de poder trabajar frente a todas las leyes que nos exige el marco del CENEF y el marco nacional o internacional, es trabajar con principios básicos de la educación. Y yo, colegas, en esta oportunidad, yo creo que cuando hablamos de los objetivos y de las metas básicas podemos planificar y dar conciencia que nosotros tenemos que tener una concepción de una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad más justa, más humana, donde la diversidad nos enriquece. Y cuando yo digo la diversidad es pensar en nosotras, en los niños, porque como docentes crecemos, como gestores de educación crecemos, y pensar que este ser humano tiene que ser valorado, ¿no? Frente a las diferencias. No por tener una condición diferente es menos o más, simplemente es su discapacidad, es su condición. Cuando nosotros hablamos de la condición, muchas veces me decía, sí, porque este niño es Down, o este niño tiene retardo, pero más que la condición es un niño frente a la condición que pueda tener, ¿no? Entonces, es un poco los objetivos que nos plantea el sentido de la educación inclusiva, y donde finalmente convivan con armonía y que reconozcan las diferencias, los enriquecen, ¿no? Y cuando hablo de el objetivo de la educación inclusiva que engloba todo esto, es eliminar definitivamente cualquier actitud o una respuesta educativa idónea frente a la clase social o condición, ¿no? Pero esto es un proceso, colegas, por eso cuando yo hablo del proceso, no es que hoy, por ejemplo, mira, Ninoska, yo tengo un niño que es una persona ante todo que tiene espectro autista, ¿no? Y cuando hablamos a nivel de aulas, este niño no tenía organizado, se irritaba muchísimo frente a los cambios. Como sabemos, un niño con espectro autista se frustra muy rápidamente ante los cambios. Si no tengo organizado el espacio, se frustra muy rápidamente. Entonces, cuando yo hablo de un niño con las diferencias, yo puedo, por ejemplo, tener pictogramas en el aula de organización, que el niño puede estar organizado, pero que no necesariamente es un proceso. Hoy se acaba el proceso de organización poco a poco, pero de repente más adelante trabaja un poco la frustración. Yo les comento un poco como experiencia de vida, que cuando hacía el acompañamiento a un estudiante que tenía 12 años, este estudiante me decía, la mamá me decía, mira, Ninoska, él ha venido llorando a casa. Y ¿por qué? Le digo, ¿no? Y me dice, porque la profesora le dijo claramente, ¿no? Cuando termina la prueba, me la entregan. Y el niño había pasado la hora cronológica de 1 hora, y la profesora le dijo que le entregara la prueba. Pero como era un niño con espectro autista, el niño se frustró y le decía, no le quiso dar la prueba. Entonces lloraba, gritaba, salió, agredió, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, él me dice, mira, Ninoska, te estoy llamando porque el niño ha entrado en crisis. Y la coordinadora académica me ha llamado, y me ha llamado la profesora, habla muy preocupada, ¿no? Y claro, el tema es cómo damos las órdenes, y si no sabemos el abordaje oportuno,
que era que cuando yo digo las consignas en estos estudiantes, por ejemplo, que tienen espectro autista, cuando yo digo, cuando terminan la prueba, el niño nunca terminó la prueba. Entonces, si yo no soy clara y precisa y no anticipo las órdenes, este niño se frustra. Entonces, el tema no era el niño, el tema era la docente que no supo abordar y dar las consignas claras. Y con eso que les digo, directoras, es que muchas veces el abordaje o los requerimientos no se dan, no porque tengamos un prejuicio con el niño o porque no tengamos ganas o la manera de abordarlo, sino que simplemente desconocemos las estrategias oportunas. Por eso que es tan importante saber las estrategias de abordaje en el aula frente a los diferentes tipos de discapacidad. Aquí podemos ver claramente, si alguien me puede, por favor, ayudar con el micrófono, si nosotros sabemos, yo quisiera escucharlos un poco, cuando yo hablo de integración, de exclusión, de integración, de exclusión, de segregación y de inclusión. Cuando yo les invito en este momento un poco a que me digan la dinámica, cuando yo tengo mi alumno inclusivo en mi institución educativa, ¿qué hago? Lo tengo en la misma aula y de repente no haciendo las mismas cosas que los mismos amigos, que sus pares, o de repente, como veo que este grupo avanza, entre comillas, dentro de la normalización, está avanzando, saco a mi estudiante hacia otra aula o hacia otra área para que pueda ser trabajado de otra manera. En mi misma institución educativa, yo hago los pares, los alumnos inclusivos juntos y el resto del grupo aparte, o al niño lo tengo hacia la derecha, hacia la izquierda, haciendo un grupo de pares. O trabajo simplemente como la mirada inclusiva, donde todos y todas están dentro del aula y están generando sus propios aprendizajes. Yo les invito un poco a reflexionar frente a esta figura porque es lo que realmente sucede en muchas de las aulas inclusivas, ¿no? O de las aulas regulares sencillamente, porque a veces pensamos que el estudiante no va igual que su par, y entonces tengo una mirada de integración o tengo una acompañante pedagógica que le está llevando las ideas y le acompaña dentro de la misma aula, ¿no? Entonces, si vemos este cuadro y hacemos un poco el trabajo reflexivo de cómo estamos llevando en nuestras instituciones educativas, podemos visualizar cómo estamos llevando. Estamos haciendo una integración educativa, estamos de repente en algún momento cayendo en la exclusión, o de repente estamos segregando y no nos hemos dado cuenta, porque es válido, yo digo, a veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, o estamos sí generando espacios donde sean accesibles y frente a un enfoque social estemos conllevando aprendizajes significativos de acuerdo a lo que sí, necesita el estudiante. De repente puedo abrir el micrófono y escuchar dos opiniones. Claro, tendría que ser una educación de inclusión donde cada niño se desarrolla demostrando sus capacidades y habilidades propias. Sí, gracias. Y ahí es oportuno mencionar que si yo trabajo la inclusión, miro al estudiante como estudiante, ¿no? Como quisiéramos en este caso como un Benjamín, ¿no? Donde el estudiante tiene ciertas características, pero si yo le doy el abordaje oportuno, por eso que tan importante es las estrategias de abordaje, porque no difiere el material, tenemos que adaptar de repente los recursos y las estrategias, pero frente al contenido, si solamente tiene una discapacidad, por ejemplo, una discapacidad visual, el contenido no baja. Solamente tengo que adaptar los recursos y las estrategias de abordaje, que es muy diferente, ¿no? Y muchas veces, ¿por qué les menciono esto? Porque a veces a nivel de aula, cuando he estado siguiendo o llevando los cursos de capacitaciones y generalmente cuando capacito, me dicen, mira Ninoska, yo tengo el estudiante, pero no sé qué hacer. Y ahí es un poco el reflexionar como institución educativa, cómo estoy plasmando o cómo le estoy dando las estrategias de abordaje o las capacitaciones a las docentes que están manejando a esta población.
Y otra de las preocupaciones también es, muchas veces esto recae en las psicólogas educativas, ¿no? Y esto no es solamente una psicóloga, no es una profesora, sino es un enfoque de una cultura de abordaje, ¿no? Es una cultura de una dimensión pedagógica con culturas inclusivas. Y cuando yo hablo de culturas inclusivas, tengo que ver bajo qué modelo, ¿no? Cuando yo hablo de qué cosa es lo que estamos pensando. Cuando en algún momento hablamos del modelo de presidencia, ¿no? Que cuando es muy común y eso, yo no sé si ustedes se han topado con alguna persona así, hasta ahorita yo les cuento que yo cuando hago el acompañamiento y saco a los niños para hacer un poco actividades de la vida diaria frente a la comunidad, les comento que en alguna oportunidad yo estuve en un centro comercial y vino un señor y me metió dinero en el bolsillo, ¿no? Y me dijo, pobrecitos estos niños, qué pecados habrán cometido sus padres, por favor, para que le compre cositas. Y claro, nosotros si tenemos esa mirada es porque es un modelo de rehabilitador social o presidencia. Es un modelo de presidencia. Porque el mirar que la discapacidad es un castigo, o qué pecado habrá hecho el padre, o qué pecado habrá hecho la madre, y como existe, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué? Miran, yo Ninoshka no sé qué cosa he cometido, y lloran, ¿no? Y el duelo de los padres, ponernos también empáticamente, la familia sufre mucho, ¿no? Y qué cosa hacemos a veces con actitudes de nosotros, el separar, el poder llamar al padre de familia cuando quiere matricular y decirle, miren, nosotros no estamos preparados frente a esta discapacidad, pero es tener una mirada de apertura, ¿no? Que como institución educativa, ¿qué estoy haciendo frente a esta población que existe, ¿no? Y si yo tengo un modelo rehabilitador, yo digo, ay, mira, vamos a llevarlo a la terapia, que hagan terapias, y esas terapias los va a nivelar, ¿no? Y la mirada del modelo rehabilitador es un poco que hay que tome medicación porque este niño se mueve mucho, ¿no? Que este niño no funciona igual que el resto, que tome medicación porque si no así voy a tenerlo en el aula. Pero ¿es el niño que tiene que cambiar? Claro, si es un niño que necesita tener medicación es válido, porque eso lo diagnostica y lo ve el neuropediatra. Pero si yo quiero que este niño, si tiene, por ejemplo, un déficit de atención, el niño tiene necesidad de movimiento. Entonces, yo tendría que tener estrategias para abordar a ese niño. Yo tendría que tener, por ejemplo, por mencionarles, ¿no? Si yo tengo un niño con déficit de atención, yo no puedo pretender que el niño esté constantemente los 45 minutos centrados en la clase. Yo le tengo que dar elementos para que el niño canalice su hiperactividad, su movimiento. Entonces, ¿qué cosa hago? Por ejemplo, a mí me funciona muy bien tener un limpiatipo en mano en niño, ¿no? Entonces, el niño cuando está moviendo la mano, está mucho más atento y deriva su atención hacia lo que dice la docente o está moviéndose, ¿no? Con la mano. O, por ejemplo, yo muchas veces he puesto como una estrategia el sentarse en una pelota boba. La pelota, esas pelotas de gimnasio, donde el niño mueve el cuerpo, mueve el tronco y sigue centrándose en la clase, ¿no? Pero si yo quiero tener una mirada de derechos y enfoque social, ¿qué es lo que yo les invito y que creo que todas las instituciones que están presentes acá están haciéndola? Son personas ante todos, no es la discapacidad que es ante el niño, ¿no? El niño ante todo es un niño, es Pepe que tiene discapacidad intelectual, pero no es el niño con discapacidad intelectual. Es una persona que tiene los derechos y que el entorno tiene que adecuarse al niño, no el niño al entorno. Por ejemplo, yo hacía el acompañamiento a una institución educativa y me decían, mira Ninoshka, ¿qué cosa pasa? Que yo no puedo tener al niño porque el niño está en tercer grado y tiene que subir al segundo piso y como la ley dice que tiene que ser a partir de 5 pisos, la rampa no puede estar, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y por qué no se pone esa aula en un primer piso, no? Entonces es un poco la mirada inclusiva, porque no, ya está designada, pero la mirada inclusiva es un poco adaptarnos al requerimiento del estudiante, es lo que necesita, es quitarle las barreras. Si yo tengo un niño que tiene discapacidad física, por ejemplo, y me dice, no, él no hace educación física, pero ¿por qué no hace educación física?
no es porque el niño no pueda hacer directamente, porque yo condiciono actividades para que el niño pueda hacer. Claro, no me va a correr, por ejemplo, yo les cuento una experiencia muy bonita, que el niño cuando hacía una rutina de baile y hacía una rutina de un circuito, el niño hacía con la silla de ruedas, y cada vez que los niños saltaban, él levantaba los brazos. Y cada vez que ellos pasaban obstáculos, el niño se daba una vuelta. Y eran estrategias muy válidas que hacía el profesor de educación física bajo un concepto inclusivo y donde la profesora inclusiva le hacía el acompañamiento. Por eso que es tan importante tener un equipo psicopedagógico con una docente de repente inclusiva, o con un equipo que tenga la fortaleza de las docentes que han sido capacitadas de tal manera que puedan darle un aprendizaje idóneo y de acuerdo a lo que necesita el estudiante, ¿no? Y cuando yo hablo de lo que necesita, es en base a los derechos de las diferentes concepciones de las dimensiones, ¿no? El derecho a la educación, de la asequibilidad, de la disponibilidad que le damos, de la adaptabilidad, de cómo estamos manejando esos aprendizajes. Cuando yo hablo de hacer el derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad, yo estoy hablando de un enfoque social donde la persona es ante todo, ¿no? Y aquí sí es importante, y quiero resaltar que es importante acá, Neil Ascon hace, que es un poco la Biblia, y yo les invito cuando les he mandado en Index o Índice el libro de Neil Ascon, donde nos menciona que existen 3 dimensiones, ¿no? Y cuando yo les hablaba, y en todo momento les digo con transversalidad, crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas no es la política que me refiero que el Estado nos la da, sino elaborar políticas inclusivas dentro de la institución educativa, crear culturas inclusivas dentro de la institución educativa, y la dimensión a desarrollar como prácticas inclusivas, yo necesito trabajar las dimensiones, y este es un poco la mirada, ¿no? Construir una comunidad. Cuando yo hablo de una cultura inclusiva, es construir una comunidad y establecer valores inclusivos, donde la visión y la misión se vea reflejada durante todo el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y cuando en algún momento me dicen, mira, Ninoska, ¿dónde se visualiza todo esto? Se visualiza desde la visión y la misión. Y también cuando yo quiero desarrollar una escuela para todos, una escuela donde atendemos a la diversidad, donde la diversidad suma, y cuando yo tengo, por ejemplo, cuando yo tengo alumnos inclusivos en el aula, los estudiantes ganan. ¿Por qué ganan? Porque trabajamos la tolerancia, la empatía, de ponerme en el zapato del otro, donde yo pueda trabajar que estoy frente a un aprendizaje significativo y donde sus pares, que en este caso los estudiantes, puedan apoyar el aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo este aprendizaje? Yo lo puedo llevar a cabo definitivamente a través de desarrollar prácticas inclusivas. Y para esto yo les llamo un poco a la reflexión. El equipo que tiene que estar conformado para hacer el apoyo, el soporte a nivel de institución educativa, tiene que ser un equipo capacitado, pero donde todos los agentes educativos estén inmersos. ¿A qué me refiero? A que cuando yo desarrollo prácticas inclusivas, no solamente es la docente. Este año le tocó a Ninoska Cornejo a 2 estudiantes o 3 estudiantes inclusivos. Ah, mira, ella se va a ver con la psicóloga. No, porque si yo, por ejemplo, tengo una alumna que tiene hipoacusia, tendría que estar desde el señor portero, desde la puerta hasta la coordinadora académica, la psicóloga, el profesor de educación física, todos inmersos en las prácticas inclusivas, donde todos estén capacitados para hacer el abordaje pleno a este estudiante. Y esa es la mirada del enfoque social. El enfoque social es acondicionar todos los agentes para que el alumno aprenda frente a lo que el medio es su aliado. Nosotros hacemos todo para que ese aprendizaje sea de manera significativa y de acuerdo a la discapacidad o necesidad educativa que tenga. Entonces,
cuando yo desarrollo culturas inclusivas, políticas inclusivas y desarrollo prácticas inclusivas, yo estoy hablando de una inclusión plena. Por eso que yo les ponía el cuadrito y yo decía, ¿cómo es la mirada? ¿Cómo estoy dentro de mi institución educativa desarrollando estas culturas inclusivas, ¿no? ¿Desde dónde jalo? Porque muchas veces me dicen, ok, tengo estos dos niños, tienen estas características, pero ¿qué hago? ¿O cómo hago? Por ejemplo, en algún momento me decía, mira, el estudiante tiene problemas de conductas agresivas, ¿no? ¿Cómo me puedo, Ninoska, cómo puedo cubrir? Y yo le digo, claro, eso viene desde políticas inclusivas y culturas inclusivas, desde la hora de la matrícula, cuando yo eso lo tengo que registrar en la matrícula, tengo que registrarlo en el reglamento interno, pero eso ¿desde dónde jala? Desde el proyecto educativo institucional, porque claro, si yo digo, si ustedes miran su visión y misión, yo les aseguro que casi todas las instituciones educativas, tanto instituciones privadas y particulares y estatales, queremos y aspiramos por una educación de calidad. Pero al hablar de una educación de calidad, hablamos de generar aprendizajes donde movilice recursos, donde hagamos procesos, pero donde garanticemos que esto sea bajo una mirada inclusiva, ¿no? Y que tengamos los elementos, que todo sea un lineamiento transversal, ¿no? Que vaya de la mano con estrategias a nivel de adaptaciones de aula, donde la docente tenga elementos, donde una gestión educativa pero sea con las dimensiones y secciones dadas para construir una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y aquí existe, cuando yo hablo de un poco la accesibilidad que vamos a trabajar posteriormente, hablamos de las dimensiones frente a los conceptos. Cuando yo hablo de la cultura inclusiva, ¿qué tanto estoy fortaleciendo las habilidades, ¿no? ¿Qué tanto estoy trabajando con los padres de familia? Porque, claro, tener un niño con discapacidad nadie se lo espera, ¿no? Y encima tener muchas barreras, porque existen las barreras, sin ir muy lejos, nosotros salimos fuera de nuestro entorno, nuestra casa o nuestra institución educativa, no tenemos rampas, no tenemos señalizaciones, muchas veces no tenemos pocos semáforos, por ejemplo, para personas ciegas. Ustedes saben que es a través de luces, a través de vibraciones, para hipoacusia, no tenemos un mundo accesible, pero nosotros podemos ir comenzando por las culturas inclusivas a nivel de institución educativa, ¿no? Y cuando nosotros hablamos nuevamente de políticas inclusivas, es poder hablar de lograr aprendizajes que todos los estudiantes puedan hacer y sean accesibles, ¿no? Y acá la accesibilidad sí es básica para poder desarrollar aprendizajes significativos. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de accesibilidad cuando yo tengo un estudiante que tiene desorden sensorial y trabajo con sonidos fuertes en el aula, ¿no? O cuando yo tengo un estudiante que tiene alguna necesidad de organización porque tiene su condición tiene Asperger o aspecto autista, y tengo el aula desorganizada, porque sabemos bien que un niño con un aula desorganizada o que constantemente cambiamos actividades lo desorganiza, y para eso tengo que hacer una política inclusiva a nivel de institución donde yo le dé elementos a las docentes, al personal, a todos los agentes educativos, donde podamos hablar de poder atender a la diversidad, pero como realmente es, ¿no? Con el debido respeto. No es que este estudiante, mira, yo estoy enseñando toda la clase para los alumnos, el grupo, y finalmente el alumno no llega al ritmo, entonces le doy plastilina y que vaya haciendo con plastilina, ¿no? Entonces, yo tendría que tener una política inclusiva, y al tener una política inclusiva tengo que tener prácticas inclusivas, ¿no? Donde al desarrollar estrategias tiene que tener necesariamente la docente, todos los docentes de mi institución educativa, estrategias donde pueda hacer un abordaje oportuno y pleno. Y cuando hablo un poco de políticas inclusivas, que va a ser un poco el trabajo que se va a canalizar posteriormente, yo hablo de políticas inclusivas que trabajamos el derecho a la educación de calidad para todos y todas,
trabajar las oportunidades, la calidad, pero generar condiciones necesarias para que estas políticas se den, ¿no? En cuanto a contenidos, a calidad de la educación. Muchas veces, les cuento, yo hago el acompañamiento a algunas instituciones educativas y me decía, por ejemplo, en esta semana estaban trabajando lo que es vacunas y me decía que los textos eran muy largos y que esta niña que era de baja visión no tenía acceso, por lo tanto había la profesora dicho que no haga esa actividad. Y yo le decía, ¿y por qué no acondiciamos los textos? Entonces ahí entra el equipo SANE y les damos las estrategias adecuadas, ¿no? Entonces trabajar un poco macrotipo, trabajar, por ejemplo, un niño con baja visión necesariamente tiene que ver en una letra de Arial o Ventana, ¿no? Y si yo le pongo una cursiva, una letra con una gótica, no lo puedo poder visualizar, y era un poco lo que estaba teniendo la profesora, ese abordaje. Entonces, claro, es mirar con esta política inclusiva qué cosa hago frente a lo que ya trabaja mi estudiante y qué condiciones de acceso le voy a dar, ¿no? Para que finalmente este estudiante con alguna necesidad o con alguna discapacidad pueda trabajar y establecer mecanismos de aprendizaje con un seguimiento y una evaluación formativa, ¿no? Y aquí es importante trabajar en equipo, ¿no? Cuando todo se genera en equipo, el trabajo colaborativo de todos los integrantes, los individuos de la institución educativa trabajan juntos, responden y construyen aprendizajes significativos. Y aquí yo les llamo un poco a la reflexión. Acá yo pongo, muchas veces ponen estas figuras, si ustedes se van a dar cuenta, en la imagen de pegada a la izquierda, tenemos a un partido de fútbol y donde los estudiantes, tenemos a los estudiantes y bueno, esto es lo que te tengo que dar porque esto me exige un poco el CENEP, ¿no? Que tengo que hacer estas áreas y bueno, les doy todos igual. Pero ¿qué es lo que necesita cada estudiante, ¿no? Mi estudiante de Polo Azul necesita estas estrategias, a pesar que es el mismo contenido, a pesar que es el mismo propósito, es lo mismo para mi estudiante de Polo Rojo o Granate, es lo mismo que necesita mi estudiante con otras características que tiene Polo Celeste. Y claro, es una mirada, depende de la mirada y la actitud de que tengamos frente a estas políticas inclusivas de la institución, y es un poco el reflexionar, pero yo no me quedaría aquí, yo me quedaría en esta imagen. ¿Cuál es la mirada que tenemos, no? Y si nosotros estamos hablando de la diversidad, miramos que en la primera imagen le damos a todos por igual, en la segunda imagen le damos lo que cada uno estudiante necesita, pero si tenemos una mirada bajo el diseño universal de aprendizaje del DUA, es darle a lo que el estudiante necesita, pero frente a todas las condiciones. Es darle y por eso que les resalto mucho, el darle la accesibilidad y los elementos adecuados para que la diversidad de espacios generen aprendizaje y que sea de manera dinámica, ¿no? Que puedan intercambiar, y es un poco las condiciones por el respeto que se debe dar. ¿Perdón? ¿Cómo puedo elaborar un portafolio? ¿Perdón? ¿Sí? Y si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no existiría necesario hablar de la inclusión, sino de una convivencia. Y finalmente yo creo que ahí vamos, y en algún momento en este mundo de todas y todas iríamos. Les invito a un poco a trabajar y a unirnos con una mirada inclusiva, como yo sé que lo están haciendo, directoras, y hablar, la diversidad existe, pero como es una situación que se presenta, que todos somos diferentes de alguna manera frente a las condiciones, a las necesidades, pero cuando tenemos una mirada de inclusión, finalmente ya solamente es la convivencia, todos estamos y frente a un propósito en esta vida y frente a una mirada, de mirar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Muchas gracias. Ahora les voy a invitar a mirar un poco el video, este video. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí le escucha. Voy a invitarles
un poco qué cosa necesito. Les voy a invitar a pasar a ver el video, que es un video que realmente yo creo que las personas que miramos, yo no me canso de mirar ese video y nos invita un poco a mirar y nuevamente a mirar qué hacemos frente a la institución, frente a esta mirada inclusiva, ¿no? A la diversidad, qué papel tenemos nosotros, y realmente yo creo que este video les va a mover muchísimo, muchísimo, nos va a hacer reflexionar. Y yo qué cosa quiero con este video es un poco qué modelo de educación inclusiva queremos fomentar frente a el video es un poco la motivación, pero es frente a mi institución educativa, qué mirada inclusiva queremos fomentar y cómo podemos contribuir para que esto sea posible, ¿no? Y para hacer esto posible tenemos que mirar lo que yo les mencionaba, ¿no? Culturas inclusivas, políticas inclusivas y una mirada transversal frente al estudiante, que es lo más importante en nuestro quehacer diario. Ahora sí, vamos a pasar a mirar el video. ¿Lo visualizan? Se ve la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, está avanzando. Sí, sí, sí se ve. Today we're going to be talking about fractions. Fractions are your friend. Use fractions in everyday life. You just don't realize it. For example, say your mother bakes a pie. She cuts the... Going. Just go to the principal's office. Not the best way to introduce myself to the principal. What do you think a school's for, Brett? What? Sorry, I keep disrupting the class. You're not answering my question. What's a school for? To educate, isn't it? What? To use knowledge to wipe out ignorance. School's orchestra's having a concert this afternoon. You planning on going? No, sir. My tics will ruin the music. I want you to be there. Everybody just keep your seats for a minute, please. Thank you. You enjoy the concert? Great job. Did you hear any noises during the quiet parts? Yeah, so did I. They're pretty annoying, aren't they? The person making those noises is Brad Cohen. Come on up here, Brad.
Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. Then why do you do it? Well, what? Because I have Tourette's syndrome. What's that? It's a thing in my brain that causes me to make weird noises. But you could control it if you wanted to, right? No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. I don't like making noises any more than you like hearing them. They're even worse when I get stressed, when you don't accept that I can't stop them. But when I feel accepted, then they're not so bad. What can we do? And I mean everyone in this school. What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else. Good job. Give me some. A little education, and it was like opening a door to a brand new world. Now someday, some way I knew, Tourette's or no Tourette's, I was going to be a teacher. Muy bien. ¿Qué les pareció? Realmente motivador, ¿no? Realmente esta vez fue Brad. ¿Cuántos Brads, cuántos Benjamines tenemos en nuestras instituciones educativas? Y cuánto el papel de docente puede cambiar, o no el docente, sino es toda la institución educativa, toda la comunidad educativa, cuánto una gestión inclusiva, cuánto el poder tener esa mirada inclusiva frente a las diferencias puede cambiar el camino de nuestros estudiantes, ¿no? Y yo les invito un poco a tener ese espíritu que nunca se les debe alejar de la vida, el tener esa mirada de amor, de respeto, de equidad, de justicia, de empatía, lo que decíamos, todas esas lluvias de ideas tan bonitas que pusieron al inicio, y practicar esa cultura inclusiva que les invito a poder trabajar en este momento a la hora de poder hacer los grupos que vamos a poder hacer. Vamos en este momento a pasar a hacer grupos y poner hacer el trabajo concretamente frente a estas dos preguntas, ¿no? Y no se olviden de trabajar un poco esa mirada. ¿Qué cosa es lo que quiero como institución educativa? ¿Cuál es mi política educativa? Porque claro, ¿cuál es la cultura educativa? ¿Qué estoy haciendo frente a qué pasaría si yo tengo ante todo a un Brad en mi institución educativa? ¿Cuál es el papel? Porque claro, somos humanos y a veces trabajamos un poco la empatía, pero cuando nos toca a nosotros nos llama un poco la reflexión, ¿qué actitudes tengo frente a esto? Entonces, directoras, vamos a pasar al trabajo en grupo, no se olviden de mirar, porque este trabajo va a ser un poco el precedente para el siguiente trabajo y para el trabajo asincrónico que vamos a hacer a posteriori. Gracias. Yo voy a ir pasando los grupos que van a ir haciendo, vamos a hacer los grupos y voy a ir pasando por ahí. Cualquier pregunta, estoy a su disposición. Muy amables. Muy bien, estimados participantes, tal como ya nos aclaró
la maestra Ninoshka. Estén atentos, por favor, al aviso que les va a salir para ingresar a los equipos respectivos, ¿no? Muy bien, comenzamos en 3, 2, 1. Buen trabajo. ¿Cómo están? Buenas. Buenas. Bueno, he estado pasando por grupos, ha sido bastante enriquecedor el trabajo. Solamente quisiera trabajar un poco las ideas claves o las ideas centrales para poder trabajar. Han trabajado bastante bien, las felicito. Veo que muchas instituciones educativas ya están trabajando prácticas inclusivas. Solamente les invitaba un poco a reflexionar, ¿no? Cuando yo les decía qué actitudes favorables o desfavorables, que es claramente observables en el video, pero yo voy un poco más allá, ¿no? Con el modelo educativo que queremos como institución educativa. ¿Qué tanto estamos contemplando tener las políticas inclusivas, o sea, las políticas desde cómo estoy haciendo mi práctica para poder tener los elementos desde la misión, desde la visión, desde el PI, desde el proyecto educativo institucional, cómo me estoy cubriendo con la matrícula, con el proceso de la matrícula. En algunos grupos me decían, mira, Ninoshka, tenemos nosotros que necesitamos un psicopedagógico, pero la norma te dice que no necesariamente tienes que exigir un psicopedagógico y tienen 6 meses para poder traer el padre de familia bajo una firma del psicopedagógico. ¿Qué tanto estamos en las prácticas? Cuando yo pregunto cómo se da el cambio, ¿no? ¿Cómo están trabajando? Si bien es cierto, tenemos nosotros el modelo social, pero como institución educativa, ¿cómo proyectan el cambio? Si les invito a reflexionar, por ejemplo, si por decir a Liz este año le toca a un alumno hipoacúsico y no sabe lengua de señas, ¿qué tanto está preparada? ¿Qué tanto la institución educativa está capacitando y haciendo prácticas inclusivas? Por ahí otro grupo me decía, mira, sí, Ninoshka, nosotros tenemos alumnos inclusivos, hacemos las adaptaciones, las adecuaciones, pero ¿están preparados para trabajar a la diversidad por completo? ¿Qué tanto están teniendo toda la comunidad educativa? Porque este año le tocó a Ángela, mañana le tocó a Jenny, y Ángela solamente está recibiendo los cursos inclusivos. Y yo les comento para mencionar que ahora SUNEDU sí está exigiendo dentro de la currícula, no solamente a nivel educativo, sino también en arquitectura, en administración, todos está dentro de las prácticas inclusivas, porque esa es la realidad de hoy, ¿no? Y por mencionarle, me decía por ahí otro grupo, mira, Ninoshka, pero es necesario, yo le decía, es que esa pregunta ni siquiera se tendría que hacer, ¿no? Si estoy mirando una mirada inclusiva, tiene que llevarse, no porque el gobierno me diga, tienes que tener 2 estudiantes por aula, sino porque se tiene que llevar. Pero acuérdense que si bajo el modelo social es que la docente se adapta, la institución se adapta, porque la condición del niño no va a cambiar, siempre va a tener, si es un niño ciego, siempre va a tener la ceguera. Entonces, yo les invito un poco a tener esa mirada, sobre todo en la pregunta 3, ¿qué es lo que necesitan como institución? ¿Qué es el efecto de cambio que les gustaría tener como mirada inclusiva? Me decían, sí, por ejemplo, tenemos rampas, Ninoshka. Ok, tienen rampas, pero tengo rampas en ciertas áreas. Pero ¿cómo? El estudiante solamente va a hacer en el pabellón de la derecha y en el pabellón de la izquierda no va a manejarse con su silla de ruedas, ¿se dan cuenta? Entonces, todas esas contemplaciones tendríamos que mirar para que podamos ver el todo y tener estos cambios en todas las dimensiones. Yo les agradezco su paciencia, su tolerancia, les invito el 2 a volver a seguirnos. Esto es un trabajo que es continuo, es un proceso, y estoy a su disposición y el consorcio está a su disposición para seguir generando los cambios que queremos para una sociedad más justa, más responsable, más equitativa y bajo la mirada de cada institución educativa. ¿Alguna pregunta? Sellamos acá con esto, yo les agradezco y sí les voy a pedir que por favor
el trabajo que han hecho me lo hagan llevar a mi correo para poder yo mirar claramente y poder hacer, es un paso previo para poder hacer el próximo trabajo. ¿Sí? Katia. Muchas gracias, Ninoshka, te agradecemos. Y más bien lo que vamos a generar es un espacio en la plataforma para que puedan subir cada equipo los archivos. ¿De acuerdo? Perfecto. Excelente. Entonces, te agradecemos, Ninoshka, te esperamos pues, el próximo viernes, ¿sí? Nos vas a acompañar todavía, efectivamente, y recordar a los participantes, ¿no? De que tenemos 3 actividades puntuales en la plataforma, ¿no? Un poquito recogiendo nuestros pasos. La pregunta para el DIGE 9 al maestro Lincoln Palacios, recuerden, una pregunta representativa por equipo. Tienen plazo hasta el lunes los delegados de equipo para presentar esta pregunta. Hay una herramienta en la plataforma también. En el DIGE 4, con la mediadora Carmen Delgado, también tenemos ahí un archivo para subir, recuerden. Y bueno, lo que ahora también Ninoshka nos ha dejado, ¿no? Respecto a esta actividad. Listo, entonces, por favor, gestionen vuestros tiempos, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el próximo lunes en punto a las 7. Bendiciones. Permiso. Gracias a todos. Muchas Pasen bien. Gracias. Bien, buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, pase bien. Mati, ¿dónde estás? Les explico, así es, aplausos para las personas hipoacúsicas. Así. Gracias. Así es, las personas hipoacúsicas. Bendiciones. Gracias. Gracias por el aprendizaje. Hasta luego. Gracias.